Vamos a continuar con nuestro experimento de un cuadrado grecolatino con dos réplicas. Lo que voy a realizar ahora es la gráfica de los factores o análisis de los factores, para lo cual voy a realizar lo siguiente. Estando aquí en esta celda, coloco igual y voy a llamar a los modelos a los términos del coeficiente, es decir, donde tenía los parámetros de la ecuación de regresión. Únicamente me voy a conformar con la tabla. Voy a colocar igual para que se vayan replicando los valores. Estos ceros ya están de más. No hay necesidad que yo aquí incluya el coeficiente. Y pues aquí voy a colocar un pequeño título que sea número. Y aquí voy a colocar media. En el número voy a colocar consecutivos. Sería del número 1 al 6, que son los 3 niveles de cada factor. Y en la media voy a colocar el promedio global. Entonces en cada uno de los números voy a colocar ese promedio global. Entonces cuando selecciono estas dos columnas de número y media, me voy a insertar una gráfica de dispersión, una con líneas rectas y que tenga marcadores. Entonces aquí veo una línea constante, pero al momento de yo darle un clic derecho a la gráfica y colocar seleccionar datos, me voy aquí a agregar. Entonces los primeros valores que voy a agregar de Y van a ser estos, los 3 primeros promedios de los factores de las filas. Los valores de X pues automáticamente ya están, son estos 3 que están aquí, pero pues yo los vuelvo a recargar. Y esto se llama filas. Me voy a aceptar. Ahora voy a agregar otro más. Entonces pues nuevamente en los valores Y introduzco los promedios. Recordemos que estas son las medias, los promedios. En los valores de X coloco el 4, 5 y 6 con la finalidad únicamente de que lo desfase. Y si recuerdan, estos son las letras griegas. Entonces pues finalmente me voy aquí a aceptar. Quedó un hueco aquí innecesario, si es que le doy doble clic a la escala vertical del eje de las Y's para indicar que el mínimo empiece en el número 4. Y pues aquí lo que tengo es un análisis de cómo se están comportando estos factores. Entonces lo que me estoy dando cuenta en este momento es que estas son las filas y estas son las letras griegas. Las filas es la velocidad, las letras griegas es el turno. Lo que me estoy dando cuenta es que a medida que aumenta la velocidad, está aumentando también el número de defectos por metro cuadrado. Aquí me doy cuenta que entre el primer turno y segundo turno, o turno de la mañana y turno de la tarde, se mantiene el número de defectos, pero por alguna razón que aún no conozco, en la noche está bajando ese número de defectos. Esto podría ser otra causa de investigación, porque está bajando el número de defectos en la noche. También me sirve para ver el tipo de correlación que hay en esta variable. Aquí puedo observar que es una regresión de tipo lineal. Aquí pues, podría decir que es una de tipo pues, probablemente cuadrática, ¿no? Entonces en este momento ya estoy en posibilidad de hacer una recomendación. La recomendación que voy a realizar antes va a tener una pequeña algún pequeño paréntesis. Entonces imaginemos que yo con este modelo quiero minimizar mi variable de respuesta o la quiero maximizar. Entonces para minimizar es muy sencillo, solamente en los coeficientes del modelo veo cuáles son los menores. El de las filas, el menor es la fila 1, y el de las letras griegas, el menor es la letra gamma. Por lo tanto la fila 1 con la letra gamma pues, termina minimizando todo el valor de los defectos. Y si yo lo quisiera maximizar,
pues me fijo cuál es el máximo posible de los coeficientes de las filas en la fila 3 y el máximo coeficiente sería alfa de las letras griegas. Por lo tanto, la fila número 3 y alfa, pues tendría cuidado de que este resultado me está entregando un número muy elevado de defectos. Finalmente ahora pues estoy en posibilidad de realizar una recomendación. La recomendación sería la siguiente. Si recordemos el test de Tukey, en la noche es cuando ocurría pues el menor número de defectos, es decir, el promedio es muy bajo. En las letras griegas gamma, de hecho aquí lo veo, es el menor total, 26. Si recordamos en las filas, de hecho observen que aquí tengo los totales, pues no había una diferencia muy significativa entre estos dos, así es que pues yo puedo elegir la velocidad. Podría hacer un pequeño análisis costo-beneficio de pues, qué me conviene más en términos económicos, ¿no? Si correr mi proceso a 10 revoluciones por minuto o a 12 revoluciones por minuto. En términos estadísticos no habría ningún resultado significativo o muy distinto entre estos dos. Así es que ahí se tendría que hacer este análisis. Muy tentativamente yo podría decir que entre más rápido corra, mi productividad es más alta. Es que yo lo correría a 12 revoluciones por minuto. Sin embargo, si recordamos, aquí al minimizar nos dice que lo corramos a 10 revoluciones por minuto, fila 1, en la noche. Entonces no estaría de más hacer pruebas también a esta velocidad y en la noche pues para ver qué es lo que estamos obteniendo. O sea, en la medida de lo posible yo trataría de pasar ese proceso en la noche si es que fuera posible, ya que no es un proceso continuo estar secando las hojas de cartón que van saliendo. Finalmente, si recordamos, estas dos variables pues no fueron estadísticamente significativas, así es que estoy en libertad de yo elegir la que quiera de ellas. Tengo que hacer pues precisamente lo mismo, no seleccionarlo al azar, sino hacer un análisis costo-beneficio. Supongamos que el análisis costo-beneficio es así de simple como lo voy a decir. Pues el tiempo de horneado, pues para mí entre más corto, pues quiere decir que paso más piezas en menos tiempo, ¿no? Es que yo con un pequeño análisis costo-beneficio diría que pues un tiempo de horneado de las piezas de 5 minutos sería suficiente. E igualmente la temperatura, pues la menor posible, y a la menor posible temperatura, conservando la calidad del producto. Pues si tengo un requerimiento de temperatura menor, pues entendería que tengo un requerimiento energético menor. Así es que eso provocaría también un ahorro en cuestión de energía. Así es que me voy a arriesgar aquí a decir que voy a seleccionar la velocidad de 12 revoluciones por minuto. Así es que para mí estos serían los parámetros adecuados que minimizarían el número de defectos por metro cuadrado en una hoja de cartón. Correr mi proceso dentro del horno a 12 revoluciones por minuto a una temperatura de 70 grados con un tiempo de horneado de 5 minutos y la mayor producción posible que yo pueda realizar, o el mayor parte de este proceso, o inclusive si lo puedo mudar únicamente a la noche, y haría un pequeño estudio de por qué está sucediendo esto en la noche. Entonces aquí damos por terminado todo el análisis de experimentos de un cuadrado grecolatino en Excel.